شلام لخ مريم مليف طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بير خرسي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموثين آمين. Sí, la situación de Irak es algo que de alguna manera no se puede explicar sin recordar los últimos 14 años, porque Irak desde la muerte de Saddam Hussein ha vivido una situación muy concreta, una situación muy especial y siempre pasando por el dolor y el sufrimiento, es una cruz que acompaña continuamente al pueblo iraquí, especialmente en los últimos, yo diría que casi 25 años, con todas las guerras que han afrontado. Hay que considerar que desde la caída de Saddam Hussein en el año 2003, los cristianos, que eran una minoría, pero una minoría respetada, una minoría que de alguna forma no sufría discriminación, tenían incluso en Bagdad lo que llamaban el Vaticano de Bagdad, tenían su seminario, tenían su convento, su catedral, tenían sus instalaciones, eran respetados. A partir de la muerte de Saddam Hussein y con la llegada de los distintos gobiernos provisionales que empezaron allí, pues de alguna forma no se les respetó y ciertamente Al-Qaeda inició una ofensiva muy brutal contra toda esta minoría cristiana, hasta tal punto que esa presión concretada en todo tipo de acciones, desde actos terroristas contra las iglesias, secuestros de laicos, de sacerdotes, de chicas jóvenes, de obispos, incluso el propio obispo de Mosul al que secuestraron y asesinaron, asesinatos de sacerdotes y de personas, amenazas, chantajes, todo este tipo de cosas amedrentó a los cristianos hasta el punto de que desapareció todo ese gran barrio cristiano de Bagdad y de otras zonas, de otras ciudades importantes. Emigraron ya muchísimos cristianos al Kurdistán y en el Kurdistán era de las pocas zonas donde se sentían seguros porque el gobierno autónomo de allí les protegió bastante. También fueron muchos los que emigraron fuera del país, básicamente a Suecia, que tiene una legislación bastante favorable para el tipo de inmigración, a Alemania, a Australia y a Estados Unidos. Estos fueron los grandes receptores de iraquíes, junto con, está claro, con Líbano, Siria, Jordania y Turquía, que son los países más cercanos. Todo esto lo pongo en contexto para decir que los cristianos han sufrido muchísimo antes ya de que empezase la ofensiva del denominado Estado Islámico en junio del año pasado, del año 2014, y lo que se enfrentan es a un nuevo sufrimiento, es decir, es como la prueba del pueblo de Israel, es decir, ¿qué más nos puede pasar que Dios nos tenga preparado? Pues ya no solo es atravesar el desierto, además el desierto real que viven en Irak, sino que encima unas personas absolutamente fanáticas, pero muy bien organizadas, estamos hablando de posiblemente más de un ejército de más de 50.000 personas, muy radicales, de distintas procedencias, se proponen acabar con las minorías religiosas en la zona, acabar con sus enemigos chiitas, porque ellos son básicamente suníes, y acabar tanto con yazidíes como con cristianos, y que son dos obsesiones que tienen en su punto de mira. Y esto ha obligado a que todos los cristianos que vivían en la llanura del Nínive, básicamente cuyo centro es Mosul, la segunda gran ciudad del país, pues de forma inmediata, en 1 o 2 días, tuvieron que decidir o convertirse al Islam o pagar un impuesto tan alto que no lo podía pagar ninguno, o morir o irse de allí inmediatamente. Todos prácticamente optaron por irse en condiciones lamentables y atravesando el desierto con un calor de más de 45 grados y hasta llegar al Kurdistán, donde las tropas del Estado Islámico llegaron a estar a 50 kilómetros de la capital, de Erbil. Y ellos, bueno, pues allí están viviendo estamos hablando desde junio, ya llevan casi 7 meses viviendo como refugiados en condiciones pues muy lamentables y viviendo pues absolutamente de la caridad. Esta es la situación actual que es objeto evidentemente de nuestra ayuda.
Yo tengo la intuición de que estamos hablando de un conflicto de no inmediata resolución. Ojalá me equivoque. Más me parece que puede suceder algo como lo que está ocurriendo en Siria. Y ojalá que no sea así, digo, porque Siria es un conflicto que desde marzo del año 2011 está latente, está produciendo muertos, refugiados, desgracia, odio, y es una cosa como que una cosa enquistada, pero que es como si un cuerpo tiene un quiste y puede seguir andando. Pues, o sea, parece que el mundo sigue andando pese a que tenga algo que nos debería escandalizar a todos, y es que los seres humanos, sea de la religión que sea, se están matando entre sí, ¿no? Y no solo eso, sino que incluso hay gente, hay personas o países o intereses que están haciendo negocio con esas guerras, que eso también es un análisis que la verdad es bastante triste. Yo tengo la impresión de que Irak lo que está pasando es un conflicto largo por las circunstancias. Por una parte tenemos a un Estado Islámico, estamos hablando de más de 50.000 personas, muy radicales, muy fanatizados, con unas fuentes de financiación muy notables, tanto por parte del petróleo como por parte de todas las reservas de dinero que se han hecho en Mosul, y también por parte del apoyo financiero que reciben de otros países y de otros intereses. Y este dinero se está plasmando en que cada vez tienen armas más sofisticadas, están más protegidos, y el número que tienen pues hace que sea una guerra muy difícil. O sea, que no es tan fácil eliminar a un ejército de estas características, ¿no? Sobre todo cuando Estados Unidos y los países aliados, pues por ahora la estrategia que han hecho es una estrategia meramente de atacar desde el aire, con bombardeos desde el aire. Entonces, mientras, eso sí, apoyando a los peshmergas, al ejército del Kurdistán, que son los que están haciendo la ofensiva de tierra, pero bueno, eso tiene un límite y no sé hasta qué punto un ejército es comparable con otro, ¿no? Hay un factor muy importante que el Papa Francisco está insistiendo muchísimo, que es el hecho de que los países musulmanes y los líderes musulmanes religiosos se opongan claramente y condenen claramente el Estado Islámico. Es muy importante que esto suceda. Lo mismo que en Francia ha habido importantes líderes islámicos que han condenado absolutamente esa barbarie, han dicho esto no es el Islam, estos son un grupo de fanáticos que nos escandalizan a nosotros también, se han desmarcado totalmente de ese tipo de violencia. Es muy importante que los líderes musulmanes más importantes en todo el mundo condenen lo que está haciendo el Estado Islámico. Si no lo hacen, de alguna manera, con su silencio, le están dando validez. Y claro, es un paso muy importante para que países musulmanes formen parte de esta coalición internacional, política, económica, religiosa, militar, que realmente haga un muro de contención al Frente Islámico o que intente acabar con él. Porque sin esa autorización y sin ese impulso de los países islámicos, yo creo que sería imposible que esto tenga una solución clara. Entonces pasa por ahí, yo desde mi punto de vista, y es una opinión muy personal, creo que haría falta una ofensiva militar por tierra clarísima, y ante gente que lo único que entiende es la guerra y matar y matar y matar y exterminar de forma tan brutal. O sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces ante ellos? Entonces, la única solución es acabar con ellos, y eso, bueno, yo no soy ningún experto, pero los militares desde luego te dicen que como no haya una intervención terrestre mucho más fuerte de la que hay ahora mismo, es difícil que esto cambie. Los cristianos, yo creo que, bueno, como cualquier ser humano, o sea, yo creo que cuando alguien está al pie del cañón y le están apuntando con los rifles, pues tiene miedo, mucho miedo. Pero hay una cosa preciosa, y es que ningún cristiano ha renegado de su fe en toda esta ofensiva que ha habido. Eso nos lo dijo el arzobispo de Mosul, Amel Nona. Ni un solo cristiano no ha habido ni una sola renuncia a la fe. Y eso te habla un poco de la calidad de su fe. Es gente que puede ser más o menos practicante, pero cuando llega el momento y lo fácil que es decir, oye, me convierto al Islam, me protegen a mi familia, me dejo de problemas y de complicaciones, ni uno solo ha optado por eso. Y a mí eso ya me habla de una fe
que nos da 100 vueltas. Es una fe comprometida, es una fe valiente, es una fe que se la juega y es una fe que dice mis riesgos personales y los de mi familia no son nada comparables con la importancia de decir yo soy cristiano y me siento cristiano con todas las consecuencias y si tengo que morir muero como Cristo. Entonces yo pienso que en el fondo de su fe de verdad tienen muy claro lo más esencial y es estar dispuestos a dar su vida por Cristo y eso creo que es un mensaje muy potente. Me emocionó mucho distintos testimonios de cuando yo estuve en Irak, pero en este caso es uno no de cuando estuve, sino cuando vino por aquí un obispo de Bagdad y estuvo en Madrid y nos estuvo comentando uno de los atentados más brutales que hubo precisamente en una iglesia de Bagdad, un atentado donde un grupo de terroristas de Al-Qaeda atacaron una iglesia mientras estaban en misa en la celebración dominical y acabaron con la vida de 52 fieles que estaban en misa y 6 de los vigilantes que eran musulmanes, curiosamente. Y en este atentado que ha sido absolutamente brutal, donde mataron al sacerdote que estaba confesando y al que estaba celebrando la misa, mataron a niños, mataron a mujeres, mataron a hombres, mataron a todas las personas que estaban, no a todas, pero a bastantes de las que estaban en misa, hubo algunos supervivientes. Y el obispo de Bagdad nos contaba que le preguntó a una de las supervivientes, a una madre de familia, le preguntó, pero usted, ¿cómo vuelve a misa? ¿Usted no tiene miedo de que vuelva a ocurrir algo en cualquiera de las celebraciones del domingo? ¿De que le vuelva a pasar algo como lo que ha ocurrido, lo que usted ha sido testigo y que la puedan matar? Y entonces la respuesta de esta mujer fue contundente. Dijo, por supuesto que tengo miedo. Dijo, pero qué mejor lugar para morir que morir en la iglesia. Ahí queda eso, cuando alguien te lo dice así y lo dice que no es broma, que no es una frase, es decir, que es que me han matado a mis hijos, que es que me han matado a mi marido, que es que han matado a mi madre y que lo pueden volver a hacer conmigo y te dice que es mejor lugar para morir que morir en la iglesia, ya te dice todo. A mí me impresionó muchísimo. Si este conflicto se prolonga durante mucho tiempo, esto es como una herida que se desangra. O sea, ahora mismo es una herida abierta donde la sangre se está yendo y yo diría que a borbotones. Entonces el cuerpo resiste hasta cierto punto sin sangre, resiste poco tiempo. Y los cristianos forman parte de la cultura intrínseca en este país. Están desde el siglo I, tienen toda una tradición tremenda que podemos vivir en la Biblia, pero claro, es un flujo tal y es tal la tentación que tienen de huir del país y de no quedarse allí porque es un país que solo les está ofreciendo miseria, no tienen trabajos, están viviendo de la caridad. Entonces ellos, los cristianos que han huido, están en una situación de temporalidad y provisionalidad tremenda. Entonces eso no se mantiene. Entonces si el conflicto se alarga, es muy posible que apenas si queden cristianos allí. Y el tema es decir, pero siempre se puede pensar, bueno, pero volverán si llega un momento en que se recupera, que hay una situación de paz, el país sale adelante, son capaces de convivir suníes y chiitas, o el país se divide, como es una de las opciones, por religiones, y se establece que de verdad haya una zona segura. No sé, tendrían que ocurrir muchas cosas para que todos esos cristianos que han probado pues el vivir en lugares mucho más seguros, con libertad y con democracia, para que vuelvan a sus países. Entonces, yo ahora mismo, yo creo y tengo la esperanza y le pedimos a Dios, desde luego, en ayuda a la Iglesia necesitada, para que de verdad no desaparezca. Ojalá sea así. Porque lo primero de todo, desaparecería una riqueza para el pueblo iraquí. Los cristianos son personas que están metidas en el mundo de la cultura, en profesiones liberales, son personas vamos a decir, de calidad profesional, muchos de ellos, aportan muchísimo, son personas de paz, que esto es importantísimo, son gente que promueve la paz, que no crea odio, son personas que perdonan y que saben vivir, que quieren vivir en tranquilidad, en paz y en convivencia, ¿no? y asumen que es un pueblo musulmán, que es un país musulmán ahora mismo, pero quieren vivir en libertad su fe. Entonces yo creo que este es el principal mensaje que nos están dando. No sé,
yo confío en que de verdad que se pueda vivir allí en paz. Bueno, hubo unas palabras que sonaron como muy exageradas cuando en el mes de agosto, me parece que fue en el Correo de la Sera italiano, precisamente el arzobispo de Mosul, Amel Nona, le hicieron una entrevista y comentó que sonaba como aviso, sonaba casi como amenaza, pero la verdad es que es para meditarlo. Él dijo que todo lo que estaba ocurriendo ahora mismo en Irak, en Siria y en estos países donde hay una ofensiva fuerte del radicalismo islámico, él dijo, todo esto que nos está pasando ahora os va a pasar también a vosotros en Occidente. Hubo gente que le sorprendió esta afirmación tan radical, por decirlo así, tan contundente, y nos lo explicó cuando estuvo con nosotros estas Navidades pasadas y nos dijo, es que tenéis un riesgo potencial, o sea, hay muchos musulmanes viviendo entre vosotros, estos musulmanes pueden vivir pacíficamente, pero también en cualquier momento se pueden convertir al yihadismo, se pueden convertir en suicidas potenciales que puedan hacer actos terroristas y que puedan crear una situación de absoluto terror. Entonces, hombre, vamos a ver, estamos muy lejos de que ocurra exactamente que un ejército islámico campe por sus respetos en nuestros países. Eso en Europa no existiría porque existen, yo creo que de unas medidas de seguridad, existen unos ejércitos mucho más fuertes, existen unos gobiernos, un deseo de que haya democracia y libertad grande. Y que existen posibilidades como las que desgraciadamente hemos vivido en los últimos años en Londres, en Madrid o en París o en Nueva York, de que hagan atentados terroristas. Existe eso y mucho, claro que existe esa posibilidad. Para parar el avance islámico, yo creo en una solución y lo creo firmemente como creyente cristiano. O sea, yo creo en que la solución tiene que venir y se la tenemos que rogar insistentemente a Dios. O sea, tenemos que pensar que es algo que nos está superando en estos momentos al ser humano y que Dios tiene que mover a los corazones de los que tienen de verdad, lo tienen empedrecido, lo tienen hecho piedra su corazón y les tiene que hacer cambiar por un corazón de carne. Estoy hablando de los terroristas, estoy hablando de todas las personas que les apoyan, estoy hablando de todas las personas que hacen negocio con la guerra y con la violencia. Entonces, claro, cambiar todo esto, no, o sea, humanamente no es posible. Entonces, tiene que ser Dios el que cambie los corazones y el que nos haga a las personas dirigirnos para que haya un camino de paz y de convivencia. Luego, si espiritualmente creo firmemente que esta es la solución, lo mismo que cuando el Papa Francisco pidió para que no hubiese una escalada en la guerra de Siria y nadie le creía y dice, pero ¿qué va a decir este si no pinta nada, tal? Y milagrosamente, justo después de él hacer una gran petición a la oración, se consiguió que Rusia, Estados Unidos, Irán, una serie de países, China, que podrían haber entrado en un conflicto del que a mí me ha extrañado que curiosamente nadie haya hablado de lo que hemos estado a punto de tener una tercera guerra mundial, sin exagerar absolutamente nada, y parece que eso no nos hemos dado ni cuenta, pero hemos estado a punto, o sea, porque era de unas dimensiones por los países que intervendrían en esa guerra, sería una guerra de consecuencias, la verdad es que imprevisibles, pero creo firmemente en que tiene que haber una solución espiritual y aquí tenemos que unirnos los líderes de cualquier religión, no solo de la cristiana, sino que de verdad, por eso insistía mucho en que también hay que ver, los que crean en Alá, los que crean en Buda, los que crean en quien sea, pedir la paz, que creo que tiene que venir por la oración. Y luego, militarmente, solo podemos pensar, como antes he dicho, que o hay un tomarse muy en serio el peligro de este ejército islámico, o la verdad es que esto se va a convertir en una guerra de muchísimos años y un desgaste tremendo. Estamos haciendo lo principal que estamos haciendo, aunque quizás lo que es más material y humano a veces se ve más, lo principal que estamos dando es darles apoyo, y yo diría que apoyo moral. O sea, es decirles, no estáis solos,
Este es el mensaje principal que desde Ayuda Iglesia Necesitada les queremos transmitir. No estáis solos, estáis sufriendo, estáis pasando un desierto, estáis llevando una cruz difícil de soportar, pero no estáis solos. Y entonces, ¿esto cómo se lo decimos? Se lo decimos con nuestras oraciones, se lo decimos de verdad con la cantidad de personas, de conventos de clausura, de religiosos, de parroquias, de laicos, de todo tipo de personas que estamos rezando y estamos con ellos y pidiéndole a Dios, invocando a Dios y al Espíritu Santo para que les dé fuerzas. Y esto se lo hemos transmitido de muy distintas maneras y creo que ellos lo están sintiendo. Y luego, pues a través de todo el ejército de benefactores que tenemos, pues les estamos pidiendo ayuda material para que por lo menos puedan sobrevivir y no irse. Ayuda que va en dos grandes destinos. Uno de ellos es ayuda de supervivencia para las casas prefabricadas que tienen, para que bien alquiladas o bien compradas, para darles alimento, darles abrigo. Y luego hacemos lo que siempre hemos hecho, que es una ayuda pastoral, un sostenimiento a muchos sacerdotes que están ahora siendo los jefes de los campos de refugiados, a muchas religiosas que están volcadas con los más necesitados, gente que lo ha perdido todo, ancianas, niños, huérfanos, religiosas que están volcadas también en ayudar a todas estas personas y que necesitan nuestra ayuda. Estos son los dos grandes ámbitos de apoyo que les estamos dando. Para mí está suponiendo la confirmación de una intuición grandísima que tuvo el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el padre Berenfried. Él dijo una frase que la repetimos mucho, pero que no siempre la experimentamos o la vivimos. Él dijo, el hombre es mucho mejor de lo que parece. Y yo creo que en este mundo en el que vivimos nos falta confiar muchísimo más en el hombre, porque no dejamos de estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios ha tenido la delicadeza y el detalle de crearnos a su imagen y semejanza, es porque tenemos algo de divinidad en nuestra alma. Yo diría que tenemos todo, somos hijos de Dios. Entonces tenemos que creer muchísimo más en el ser humano, tenemos que creer en que el hombre es capaz de hacer cosas terribles, pero también el hombre es capaz de hacer cosas muy buenas, por ese halo, por esa luz de Dios que tenemos. Y entonces yo en esta campaña lo que he comprobado es la cantidad de gente buena que hay, de verdad. He comprobado que hay gente que nos ha dado lo poquito que tiene, ejemplos de niños pequeños que nos han dado del dinero que les han dado sus padres para comprarse su capricho que llevaban esperando un montón de tiempo, de personas pensionistas que nos dan lo poco que tienen, o sea, gente de todo tipo que ha compartido, que ha sentido, que ha dicho, son mis hermanos, tengo que estar con ellos. Entonces la verdad es que yo solo tengo que dar gracias a Dios porque a través de los medios, a través de tantísimas personas buenas, estamos haciendo caridad, pero estamos haciendo no solo caridad en el sentido de nosotros hacia ellos. Yo creo que también hay un mensaje muy potente y muy fuerte, y es que la fe de estos hermanos nuestros nos tiene que hacer cambiar nuestra fe, que es mucho más acomodada, mucho más aburguesada, y debería comprometernos mucho más.